8 de la mañana, 51 minutos. Abrimos la primera entrevista de esta mañana. Recibimos a la ex fiscal Gabriela Fossati. Hay varios temas para conversar que se vienen imponiendo en las últimas horas, además también de sus proyectos y su trayectoria al frente de casos muy importantes. Doctora, bienvenida. ¿Cómo le va? Bueno, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar acá con ustedes. Gracias por dedicarnos estos minutos. Hoy es portada de varios periódicos el tema de las filtraciones, ese llamado también en régimen de comisión general al fiscal de Corte, Juan Gómez, por esta situación. ¿Cuál es su visión a propósito de las filtraciones que han habido desde Fiscalía? A ver, a mí me dio una profunda tristeza cuando me pasó a mí. Me sigue dando una gran tristeza. Es un tema que hay que resolver. Yo creo que hay una única persona que es la que debió resolverlo y no lo hizo, que es el doctor Juan Gómez. Y bueno, en su momento, siempre trasladando las responsabilidades al Ministerio del Interior o compartiéndola con la Corte, y en realidad es desde Fiscalía que ese tipo de situaciones se podían haber resuelto, ¿no? Se pueden haber instaurado distintos mecanismos, protocolos. A ver, hay muchas experiencias en el mundo. En este momento se me puede ocurrir la ley del 2000 del Reino Unido, en que se designa un comisario encargado de extraer la comunicación y que se la entrega primero al fiscal, el fiscal la analiza. Lleva tiempo, puede ser, sí, lleva tiempo, pero es una garantía porque estamos entrando en situaciones donde se vulnera la privacidad de los ciudadanos. Y quizás a algunas personas no les molesta porque piensan que a ellos no les va a pasar, pero esas situaciones le puede pasar a cualquiera. Y esas exposiciones son contrarias a las normas, son violatorias de los derechos humanos y es obligación del fiscal general haber buscado una solución. Él se mantuvo muy pasivo. En el caso mío, en realidad fue peor porque públicamente me responsabilizó de mediatizar la situación cuando él sabía muy bien que no era así. Llegó al extremo de decir que las filtraciones salían de mi entorno, y mi entorno eran dos fiscales adscriptas muy jóvenes y de las cuales yo tengo toda la confianza. Y me alegra que hoy, cuando me levanté para venir acá, miré las noticias y por fin veo que los fiscales reaccionan y han comunicado la realidad, que quienes entregan la información son o la unidad de informática o los servicios administrativos que están bajo la órbita del fiscal general. Por lo tanto, trasladarle a los equipos fiscales cualquier responsabilidad en esas situaciones no es justo. Los fiscales pueden tener otras responsabilidades, pueden tener otras situaciones que resolver, sí, pero no esa. Fossati, cuando se habla que salen del sistema informático, también para poder trasladarle a la población en general que tal vez desconozca cómo funciona el sistema, y pienso, por ejemplo, en el caso suyo, que se filtró mucha información, ¿quiénes pueden acceder a esos sistemas? Pienso, por ejemplo, abogados defensores, personal policial, dentro de Fiscalía. ¿Quién puede extraer esa información? A ver, la información que se filtró de Fiscalía, yo creo que se filtró en un único acto. Esa información la entregó la unidad de informática que se encuentra en calle Paysandú, la sede donde está el doctor Juan Gómez. Era una información muy extensa y por lo tanto se necesitaba una maquinaria especial, un equipo especial para entregarla, porque eran más de 2 teras de información. Es imposible que nadie del piso tercero, que era de mi equipo administrativo, ni de mi fiscalía, hubiera filtrado tanta cantidad de información. Sí la pueden, por supuesto, acceder a la misma, tanto desde el sistema, supongo, del Ministerio del Interior, y los abogados que recibieron la información, y las víctimas y sus abogados también, ¿no? Los imputados, sus abogados, las víctimas, los abogados. La certeza no la tengo. Sí sé que después yo tomé resguardos y hay información que la guardé en mi equipo, no la comuniqué ni siquiera a Fiscalía de Corte, y esa información no se filtró. Entonces, bueno, la realidad es que la preocupación pareció que en su momento no le generaba alertas a quien era el responsable. Se equivocó al querer trasladármela a mí o trasladársela a mi equipo, que eran
dos fiscales muy trabajadoras y muy responsables, como son la doctora Nicolini y Giuliana Realini. Y bueno, y eso fue un comienzo. En ese momento no importó, porque lamentablemente hubo un sector político que procuró utilizar esa investigación como una herramienta de lucha política. Pero no se dieron cuenta de que hoy es a ti, mañana es a mí. Estamos hablando de que se accede a información reservada de las personas y que no hay ningún mecanismo de control interno por parte de Fiscalía antes de entregarla. ¿Usted está hablando de una intencionalidad por parte de Gómez o de omisión de no controlar esto que usted menciona? Yo creo que Gómez, realmente, a ver, yo el día que decidí irme fue el día que sentí vergüenza ajena porque el doctor Gómez se arrodilló ante un poder político y en pocos días me retiró de mi investigación. Él dice que él está en contra de su voluntad porque no se alcanzan los 3/5 de votos y eso no es cierto. La realidad es que él está porque está atornillado por algún interés personal o algún interés de otra persona que él le deberá algo, porque basta con que renuncie para que acceda al cargo y quienes accederían son fiscales pero absolutamente honorables, distinguidos, experientes, que podrían hacer un cambio importante. A mí me llama la atención esa obsesión del doctor Gómez de mantenerse en el cargo. Y sí, creo que el jerarca de una institución es el responsable. Yo era responsable, se lo dije siempre a mis chicas, de todo lo que pasaba en la Fiscalía de Flagrancia 12 cuando pasó toda esa investigación, que se hizo muy bien. De hecho, me siguen preguntando a mí sobre esa investigación y fíjese que desde marzo está con otra fiscal y no ha habido novedades. Yo sé que la examinaron en detalle, pero fue muy buena la investigación. Yo, por suerte, no soy una novata, tengo 32 años de trabajo y estoy convencida de que se hizo todo lo que se podía hacer. Ahora, cuando usted dice que el fiscal está atornillado, ¿a qué responde entonces? ¿A una cuestión personal? Yo creo que solamente ¿qué se debe leer eso? Porque el poder político, o sea, el sistema político tampoco se ha podido poner de acuerdo en votar una venia para un sustituto, por ejemplo. Claro, eso es un error, pero también es un problema que no se pensó en su momento cuando se diseñó el servicio descentralizado como un mecanismo, como la estructura para la Fiscalía General de la Nación, porque el artículo 168 de la Constitución, para proteger un poco la independencia técnica de los fiscales, que bueno, ahora está muy debilitada, fíjese que basta con que un sector político lo pida y el fiscal traslada al fiscal, o sea que esa independencia técnica yo creo que hoy día está en crisis, pero en su momento fue una forma de respaldar a los fiscales precisamente de los intereses de aquellos que no querían ser investigados. Ahora, que esas garantías estén vigentes hacia una persona que es el director de la política de persecución penal, a mí me parece excesivo. De todas maneras, esa es una realidad que no tengo dudas que se manejó en su momento cuando Jorge Díaz decidió que en su lugar quedara Juan Gómez. No creo que haya sido inocente. Y esa realidad se puede modificar, basta con que el doctor Gómez renuncie a su cargo y asumiría, creo que quienes lo siguen son la doctora Mónica Ferrero y luego el doctor Enrique Rodríguez. Estamos hablando de fiscales sumamente de trayectoria, sumamente profesionales. ¿Gómez no tenía esa trayectoria ni la expertise para asumir el cargo? No le correspondía a él. Fíjese que Gómez tiene menos años que yo de magistrado. O sea, no le correspondía a él. Ahora, Gómez en varias oportunidades la ha respaldado públicamente. Él señaló que todo el apoyo que se podía dar por parte de la Fiscalía General de la Nación lo tenía usted. ¿Por qué siente esa falta, tal vez, de apoyo, como señala usted, de respaldo a su trabajo? Porque Gómez dice cosas que no son ciertas. En realidad no me dio ningún respaldo. En realidad, desde atrás siempre jugó en contra. Por ejemplo, cuando hice un acuerdo que fue muy bueno con Astesiano, fíjese que cuestionan un acuerdo que hice de 4 años y medio de prisión efectiva con un custodio en un país donde un vicepresidente tuvo una pena de 18 meses de prisión sin ningún día de cumplimiento efectivo. Bueno, igual los delitos eran distintos, ¿no? Eran igualmente graves. Lo que pasa es que el circo que se armó... A ver, Jorge Díaz hablaba de dos justicias, la justicia para ricos y la justicia para pobres. No hizo nada para cambiar eso. En parte,
un poco de razón tiene, pero él, si hizo algo, es acrecentar e incrementar ese problema. Hoy día tenemos dos justicias. Una justicia para los afines y una justicia para los otros. La justicia para los afines es silenciosa, es lenta y muchas veces termina en el archivo. La justicia para los otros es con una filtración permanente de información que daña a personas y a terceros y con un circo mediático que no va de la mano de la justicia. Ese tipo de situaciones nos puede, o a algunas personas les puede parecer muy interesante como una herramienta, pero es peligroso. Yo les diría que vayan 40 años atrás, yo era una niña todavía, pero algunos no eran tan niños, y se darán cuenta de lo peligroso que es recurrir a esos caminos, ¿no? Y esa es la realidad. Hoy hay dos justicias. Hay una, cuando depende de quién sea el imputado, si pertenece a un sector determinado, se puede cambiar a la fiscal. ¿Cuándo empieza la investigación? Y lo cambian días. Y si pertenece a otro sector, por más que no surja evidencia que los incrimine, se va a ensuciar la cancha de tal manera con filtraciones a los efectos de que esa persona aparezca, porque una cosa es la realidad, que es la que emana de una sentencia ejecutoriada, y otra cosa es la realidad paralela que se impone a través de los medios de comunicación. Y eso es un mecanismo perverso que se ha instalado y que yo creo que hay que trabajar mucho, 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 que se puede resolver, claro que sí, y que hay que trabajar mucho para combatirlo, ¿no? Fossati, ¿se arrepiente de algo en el marco de la investigación del caso Astesiano? A ver, no me arrepiento, no solamente no me arrepiento de nada, sino que fue una muy buena investigación, y tan buena fue que estamos hablando de 8 meses y no encontraron ningún error en la investigación. Se lo consulto tal vez por alguna declaración que pudo despertar alguna polémica, alguna publicación en redes sociales. ¿De algo de eso se arrepiente? Tal vez por allí fue un poco la... A ver, el rol de fiscal es un rol complicado, y sobre todo cuando en realidad lo llevan por otros caminos, lo politizan, y sobre todo cuando quien me debe respaldar me jugaba en contra. Entonces, la realidad es que ustedes son periodistas, saben que nos llaman y en definitiva lo que quieren es información, y nosotros también a veces damos información, les damos información cuando queremos poner un punto final. No había más, yo no tuve otra herramienta más que defenderme en algunas ocasiones, porque las verdades paralelas ficticias se imponen, y si uno no las combate, se convierten en realidad. Una mentira repetida varias veces. ¿Qué realidades ficticias se plantearon, por ejemplo, en la investigación de Astesiano, que es lo que estamos hablando? Por ejemplo, que yo quería proteger al gobierno. En realidad yo soy una fiscal profesional que fui la que... A ver, el problema con los pasaportes venía de muchos años atrás y se había archivado y nadie lo investigaba, lo investigué yo. O sea, eso es un absurdo total. Que yo tenía un contacto cercano con el presidente de la República, yo no lo conocía. Yo lo conocí cuando fuimos a Científica a realizar la pericia de su teléfono. Por ejemplo, que yo quería perjudicar a Leal. Yo abrí una investigación porque él realizó algunas conductas que a mí me resultaban sospechosas, y recién comenzaba una investigación. Entonces, cuando... de verdad me ubicaron en un lugar político que no correspondía. Por supuesto que me transformaron en el enemigo y de alguna forma me ubicaron en la orilla opuesta. Yo hoy, después de verlos trabajar, después de verlos actuar, después de verlos manipular, después de verlos cómo en días me apartaron de una investigación que yo había llevado adelante con mucho esfuerzo. Ustedes acordarán las fotos y las ojeras que tenía. ¿Actores políticos? ¿A quién se refiere concretamente? Y me refiero, sí, a un grupo, no todo, porque a un grupo de un sector político que está vinculado a un grupo que integra la Fiscalía General de la Nación y que está vinculado a algunos compañeros de ustedes, periodistas. A ver, ¿se puede especificar un poco más? Porque tal vez resulte un poco entreverado para quien no está del otro lado y pueda entender un poco cómo se maneja Fiscalía. ¿Fiscalía está dividido por partidos políticos? A ver, ¿O por quién está dividido? La fiscalía que generó, que creo que diseñó el fiscal general Jorge Díaz, a mi juicio, fue una fiscalía contaminada desde lo político.
¿sí? Yo creo que Jorge Díaz entró, ya dejó de ser un técnico cuando entró a la Fiscalía y entró en una condición de político. Y esa realidad la fue asentando, privilegiando a algunos, perjudicando a otros, generando mucho miedo y se generó un clima inadecuado. Vamos a poner las cosas en su lugar. Ese grupo no es la mayoría de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación tiene como 600 funcionarios. Yo no creo que sean más de 100, pero todos sabemos que la unión organizada a veces amedrenta y desde el descreimiento, desde la falta de pensar que se puede cambiar algo, desde la falta de motivación, se puede ser de alguna manera cómplice de esos grupos que buscan. Usted está diciendo cosas muy graves, como por ejemplo falta de independencia técnica o supeditada a cuestiones ideológicas de quienes trabajan en Fiscalía. ¿Y usted cree que el traslado que me hicieron a mí para que yo no investigara el caso Leal y el archivo en 20 días hábiles de una investigación que recién comenzaba, no fue invadir mi independencia técnica? ¿Usted no había pedido antes de esto también retirarse del caso, que ya estaba cansada, que tomó una licencia, etcétera? A ver, esas son las cosas que justamente las verdades que utilizan elementos ciertos para transformar verdades que no son así. Yo en el mes de noviembre, cuando empezaron a atacar a mi familia, me investigaron todo, pero no tengo muertos en el placar. Y encontraron un vínculo de un familiar mío, mi hermano, con el Partido Nacional y una militancia mía cuando era en la facultad y cuando era adolescente dentro de un sector del Partido Nacional. Y bueno, eso lo utilizaron. Yo tengo familia, obviamente a mi familia le afectaba. En un momento pensé que eso podía afectar. Para mí me preocupaba mucho, porque yo no sabía quién estaba involucrado dentro del gobierno. Esa es la realidad. Y al principio todos podían estar involucrados y ubicarme desde ese lugar podía afectar la investigación. Entonces sí pedí el traslado, por dos motivos: para proteger a mi familia. Yo tengo hijos y la verdad que no la pasaron bien. Me imagino. No la pasaron nada bien. Y para no contaminar esa investigación, porque como el fiscal general tomó distancia y nunca me apoyó, que es lo que él debería hacer, porque el responsable último es el fiscal general, él solo quería información, pero después no la utilizaba para beneficiar a la investigación. Sí le pedí. También lo pedí porque yo entendí que era una investigación demasiado compleja. Yo tenía entendido de que yo me la iba a llevar a una Fiscalía de Delitos Económicos que tiene muchos menos casos y no tiene las urgencias de flagrancia, y desde allí se iba a poder trabajar más. Y el doctor Díaz, luego de que recibió un dossier con algunos me gustas míos y que me acercaban al Partido Nacional. ¿Cómo? ¿Gómez o Díaz? Perdón, Gómez. No, por las dudas, porque capaz que... Están tan cerca que a veces los confunde, perdón. Gómez. La realidad es que pensé que era lo mejor, sinceramente pensé que era lo mejor. Luego, cuando me dijo de que esa fiscalía no podía trabajar este caso año, dije, bueno, entonces yo quiero irme a la fiscalía que me prometieron, que era de delitos económicos, también ahí lo pedí. Pero luego, cuando se abrió la investigación del caso Leal y muchos integrantes del sector del Frente Amplio, hablo de muchos integrantes porque yo no creo que sea todo ese grupo político. Yo siempre distingo, son algunos integrantes. Pero hace referencia que al MPP, al Partido Comunista. Y bueno, yo me acuerdo que la senadora Topolansky, por ejemplo, no me acuerdo si fue una entrevista, dijo que yo había derrapado. Realmente a mí me sorprende que alguien que integró la guerrilla hable de que una fiscal derrapa por abrir una investigación. Me acuerdo que Orsi dijo que yo había querido politizar, o bien de alguna manera había politizado la situación. Me acuerdo del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que lo dijo directamente. Me atribuyó un delito y no pasó nada. O sea, el presidente del Frente Amplio me atribuyó un delito y una falta grave y el fiscal general no hizo nada. Eso es politizar a la justicia y eso es lo que no se dan cuenta o no se toma dimensión de lo peligroso que es. Hoy es para este lado, mañana es para el otro lado.
Yo era muy chica, pero me gusta leer mucho, sé que leo mucho de la época previa a la dictadura, y así se empezó, desacreditando a los políticos, desacreditando a la justicia, desacreditando a las instituciones. Las instituciones hay que respaldarlas. En realidad, el querer involucrar al presidente con actos que yo no lo logré vincular porque no estaba vinculado, claro, ahí se es ir contra las instituciones. Que hubo de los chats del presidente por palabras claves y no revisar todo, la supuesta existencia de otros celulares que nunca aparecieron. Comentarios que usted hizo a la prensa, por ejemplo, hago como un raconto, ¿no? De cuestiones que se criticaron. Sí, gracias. De la buena disposición de del asumir Poder Ejecutivo. exactamente la buena disposición del presidente y no tener como una impronta un poco más de investigar. Esas fueron las críticas que se hicieron, digamos, como de una investigación un poco dirigida o indulgente con algunos actores políticos de importancia, como puede ser el presidente de la República. A ver, algunos de esos puntos son verdades inventadas, otros tienen su base. En cuanto a los teléfonos que no se encontraron, ¿qué culpa tengo yo? Si los auxiliares no me dan los teléfonos o no los encuentran, o los encuentran y no me los dan, las fiscales no tenemos nada para hacer. En cuanto a la conversación allí, perdón, sobre ese punto, ¿hubiera obtenido tal vez más información? ¿Qué piensa usted sobre eso? Sí, no sé. Sí. ¿Podría haber información clave allí? Si le intervenimos su teléfono, seguro que encontramos muchas cosas. Si intervienen el mío, me van a encontrar una cantidad de contactos y de conversaciones. Y esas conversaciones, esos contactos... Yo vínculo con organizaciones delictivas, por lo pronto, por ejemplo, no tengo. Como periodista. No, yo tampoco, pero no. Pero digo, porque puede quedar ahí como una cosa... pero cosas sí, personales, de trabajo. El presidente de la República no se encontró ninguna vinculación con organizaciones delictivas. Ojo, vamos a poner las cosas en su lugar. Es lo que quieren hacer creer. El sistema de palabras claves, me parece que quienes lo objetan es porque no estudian. No estudian, ese es el problema. A nivel del mundo, este problema que tenemos hoy de las filtraciones de datos personales, ya hace tiempo que se está trabajando. Pero las escuchas, por ejemplo, o la búsqueda de chats para cualquier otro tipo de investigación, ¿también utiliza palabras clave? Yo creo que deberían utilizarlo. Empecé a estudiar y analizar el derecho comparado y ver mecanismos para ver cuál utilizar a partir de la filtración que me pasó con los chats de Astesiano. Nunca me había pasado una filtración tan vergonzosa, ¿sí? Ahí me di cuenta que había que tomar resguardos. Primero porque estamos hablando de la primera figura, el presidente. Allí fue cuando reservó la carpeta y quedaron en reserva esos chats. Pero a partir de ahí todo lo pedí en reserva, porque esa filtración fue una vergüenza. Y no lo inventé yo el sistema de palabras claves, ¿sí? Yo estudié qué se hace en Europa, porque estos problemas ya han sucedido en otros países. Hoy, si ustedes me preguntan, si yo siguiera siendo fiscal, aplicaría ese sistema en todos los casos. Si me incauta su teléfono, lo aplicaría. ¿Fue un error no haber hecho reserva de la carpeta previamente, ya desde el inicio? Lo que pasa es que ahí tenemos un problema de nuevo Código de Proceso Penal que nos exige la transparencia, y nosotros tenemos que fundamentar a los jueces por qué pedimos la reserva. Primero, que yo cuando pedí la incautación nunca imaginé el contenido del teléfono de Astesiano. Yo estaba investigando una asociación para delinquir que realizaba documentaciones que no correspondían, de pasaportes, en un consulado puntual que era el de Rusia. Ni imaginé. Para mí fue una sorpresa, una caja de Pandora, y no tuve ese mecanismo que nuestro código lo prevé. El artículo 206.2 establece que el fiscal debe tener una instancia de analizar la documentación, luego descartar la que no corresponde y pedirle al juez, pidiéndoselo al juez para descartarla, es incorporar solo la que está vinculada al objeto del proceso. Pero con el mecanismo de trabajo que tenemos no es posible. Fíjese que yo tenía 4 equipos que me estaban descontextualizando, que ya de ahí podría ser filtraciones. Ya le digo, en el Reino Unido utilizan un comisario. Hubiera llevado años analizar todo, 2 teras de información, pero no importa, es mejor que exponer a una persona. Más garantías. Es más garantías, pero además uno destruye vidas y después no se arreglan. La intimidad de las personas es un problema de la intimidad de las personas. Ya le digo, en mi caso han invadido mi intimidad por
todos los medios posibles y soy tan aburrida que no encontraron nada. Pero si yo hubiera tenido cosas, era mi problema, era mi intimidad. Y no es que sea aburrida, fui madre muy joven y después fui madre grande. Entonces, cuando uno es madre tanto tiempo, en realidad sale de trabajar y se va a la casa y después sale con amigas. Pero si yo hubiera tenido una intimidad, no corresponde que se haga público. ¿Fossati, le hubiera gustado ser fiscal de corte? ¿Sabes que nunca fue ni siquiera un planteo que me hice? La verdad que no. Creo que había otros fiscales que tenían más derecho que yo, como la doctora Ferrero, la doctora Rodríguez. Digo, para poder cambiar toda esta realidad que plantea, son inconvenientes y problemas que se le presentan a la Fiscalía. Yo ahora nunca podría ser fiscal general porque se requieren 3 quintos de votos y claramente hay un sector político que me ha agredido de una forma muy brutal y que jamás me daría los votos. Cuando me dieron la venia, me la dieron todos. Esa es la prueba más clara. Todos me dieron la venia. Creo que Topolansky estaba dentro de los que me dieron la venia. Fossati, a nivel político, usted se ha declarado militante wilsonista cuando era muy joven. Ha hablado de un posible acercamiento con el Partido Nacional. ¿En qué situación está eso? Teniendo en cuenta que se viene un proceso electoral. No, yo hablé que lo iba a pensar. Le soy sincera, con toda la información que yo recibí a partir del hostigamiento que tuve desde un sector de un sector político. Siempre quiero dejar claro que no creo que todos estén en la misma bolsa. Sí creo de que tengo información y tengo un know-how después de estar 32 años en el sistema, haber estado en el Poder Judicial, estar en el Poder Ejecutivo, que me gustaría capitalizarlo. Y si usted me pregunta, en septiembre cuando me preguntaban, no lo tenía decidido. Hoy tengo decidido hacer muchas cosas, muchas, y una de esas, sí, pero no puedo adelantarla, es trabajar desde la política. Todavía es una decisión mía, por lo tanto no la puedo hacer pública hasta que no... ¿Pero desde qué lugar? ¿Desde el Partido Nacional? Obviamente desde el partido cercano a mis ideas y obviamente desde la orilla contraria a esa gente que se maneja tan mal en el país. ¿Y ese lugar es el Partido Nacional? Y bueno... yo ya lo he manifestado, mi corazón... Fossati, solamente para interpretar un poco sus palabras, ¿les gustaría, por ejemplo, integrar el Parlamento, trabajar desde ese lugar para construir, por ejemplo, no sé, mejores leyes, mejores propuestas para la ciudadanía? ¿Ese lugar le quedaría cómodo, por ejemplo? Ese lugar sería útil. A ver, yo solamente me gustaría trabajar de un lugar en el cual yo pudiera ser útil. ¿Y allí se sentiría útil? Y ahí yo, obviamente, yo soy abogada, soy juez, soy fiscal, he estudiado técnica legislativa y tengo entrenamiento en la negociación. Obviamente que ese lugar sería un lugar, pero hay varios lugares que yo podía trabajar. De hecho, yo, si no hubiera decidido esto, hubiera trabajado en alguna organización social de forma honoraria. Yo creo en el servicio público. A ver, yo elegí la función pública. Yo trabajaba en una empresa extranjera que ganaba mucho más dinero que el que pasé a ganar como actuaria. Yo creo... con mis hijos que son millennials siempre tenemos un debate. Yo me encanta mucho una canción de Marilina Ross que es Honrar la Vida y siempre le digo que uno puede transcurrir y vivirla lo mejor posible, que es en general lo que mis hijos abrazan y yo los respeto y yo también quiero transcurrir y vivir lo mejor posible, pero para mí la vida no existe si no es también honrándola. La vida es un instante, puede ser más corto o más largo, pero es un instante. Sean 30, 80 o 100 años, es un instante. Entonces, en mi percepción de la vida hay que honrarla. Y honrarla es hacer cosas. Como un libro, por ejemplo, que lo va a presentar ahora en noviembre. Como un libro. ¿Va a haber alguna bomba en ese libro? Yo creo que sí que van a haber cosas que la gente no conoce en detalle y sobre todo es una historia contada, es mi historia contada desde... A ver, hablaron tanto, dijeron tanta cosa que es mi historia, pero yo quise ir un poco más allá, contar la historia de las profesionales mujeres del sistema de justicia. Yo no solo soy ex fiscal, yo soy ex juez y cuento casos, cuento anécdotas, cuento padecimientos. Por eso yo soy un poco, hoy día he vuelto a creer que la carrera es la mejor forma de formar profesionales del derecho, jueces y fiscales.
Yo antes pensaba que el concurso podría ser una garantía, hoy creo que el concurso no es una garantía porque evita u obvia algo que es fundamental.